Hablemos de la vida de Jesús. ¿Sabes cuáles profetas anunciaron la muerte de Jesús? ¿Por qué son importantes para la fe cristiana la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cuál fue la razón para que Jesús resucitado se le apareciera a las personas? ¿Es Jesús realmente Dios? Realmente hay muchos eventos, muchos detalles que observar en torno a este tema. Este es nuestro tercer programa acerca de la vida de Jesús, esta serie, y por eso nosotros hemos desarrollado este podcast con el propósito de conocer la vida de los siervos de Dios y las enseñanzas que ellos han podido dejar para nuestras propias vidas el día de hoy. Huellas Bíblicas es una producción de la Iglesia Evangélica de Cumaná. A Dios sea la gloria. Bienvenidos, quien les habla, Hernán León Gil, y me acompaña Daniel Vázquez. Saludos, Daniel. Muy bien, gracias a Dios nuevamente por este canal. Y les invitamos que se suscriban a este video y que le den like y que puedan compartirlo en sus redes sociales para que sirva de edificación para otros. Amén, así es. Entonces, como dije antes, se trata del tercer programa en el cual estaremos hablando de las profecías que anunciaron la muerte y resurrección de Jesús y cómo ocurrieron realmente estos eventos que son narrados en los evangelios sinópticos, acá en el Nuevo Testamento. Y el primer punto que queremos tocar es precisamente acerca de la profecía, porque recordemos que Dios, en su plan, en su propósito perfecto y maravilloso, anunció desde muchos años antes, siglos antes, todos los eventos que habrían de ocurrir y cómo vendría el Mesías, cómo vendría Jesús, cómo vendría ese Dios hombre a habitar entre nosotros y a cumplir con su misión de amor para nosotros, la humanidad, tener acceso a la salvación y tener acceso libre ante el Padre. Y bueno, vamos a ver primeramente que una de las profecías más importantes, más resaltantes, más notorias y más estudiadas ha sido la de Isaías capítulo 53, del 1 al 12. Este capítulo podemos recordar que nos habla del Mesías, pero el Mesías, el Señor Jesús, como el siervo sufriente, como el siervo sufrido. Y hermano, lo primero que quisiera resaltar de esta profecía, de este texto bíblico de Isaías 53, es cómo la forma como Dios decide o la forma como Dios establece que va a venir el Mesías, que va a venir Jesús, es totalmente contraria al pensamiento natural humano, es contraria al orgullo humano y a la manera de pensar del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque ¿quién creería que Dios iba a enviar al Salvador del mundo de una forma tan humilde a sufrir? Porque la mente humana quizás, y de hecho era lo que esperaban en los judíos, que venía un libertador poderoso, venía un rey con toda la investidura y todos los emblemas correspondientes a su posición, era el que venía a librarlos y a salvarlos. Pero como los planes de Dios no son como los nuestros, no son como la mente humana los puede imaginar, pero sin embargo los planes de Dios son perfectos. Claro. Y en esa perfección, bueno, el Señor decidió que traer al mundo, que venir al mundo en forma humana, de esa forma inesperada para los seres humanos. Sí, este capítulo de Isaías 53 es un capítulo, como usted lo dijo, Hernán, un capítulo muy famoso, muy controversial, y un capítulo donde el profeta Isaías muestra a ese Jesús que iba a salvar al mundo, pero de una forma que ellos, como tú lo dices, que no lo esperaban. Ellos no esperaban
que Jesús iba a padecer, a sufrir, pero con un propósito. Y de hecho, como lo relata Isaías, así pasó. Así es. Si uno se pone a analizar cada uno de los versículos, desde el 1 hasta el 12, ahí vemos a Jesucristo sufriente, a Jesucristo que iba a padecer por la humanidad, donde nos iban a castigar por el mismo pueblo, por los mismos judíos. Y eso es importante entender, que allí el profeta Isaías, muchos años, 700 años. 700 años aproximadamente, se cumplió esa profecía. Esa profecía se cumplió. Y es necesario entonces seguir analizando la vida de Jesús. Así es, así es. Interesantísimo este texto, porque a pesar de que está escrito y podemos encontrar en él una forma literaria en la cual los verbos están en pasado, ¿verdad? Están en pasado, a pesar de que son eventos que van a ocurrir para el momento que Isaías escribe, van a ocurrir en el futuro. Pero bueno, vale decir que esto es una figura literaria conocida como pretéritos proféticos o pasados proféticos. Por eso es que vemos que, a pesar de que es un texto escrito 700 años antes de que ocurrieran los hechos, Isaías lo escribe como que ya hubiese ocurrido en pasado, pero realmente es una profecía. Y bueno, esta profecía, lo primero que resalta aquí es que cuando nos dice, el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Allí comienza el rechazo hacia el Señor Jesús, porque hoy en día nosotros vemos como Jesús es pintado, es representado como un hombre muy de ojos azules y una cabellera casi dorada y una hermosura allí física, ¿no? Pero realmente nos dice el texto, nos dice aquí Dios por medio del profeta Isaías de que no había parecer en él ni atractivo para que le deseemos. Es decir, el atractivo de Jesús era o iba a ser estrictamente espiritual. Solamente a través del discernimiento espiritual, aquellos a quien le fuese dado el don de ver esta verdad, iban a reconocer al Mesías, iban a aceptarlo como su Rey, su Señor y su Salvador. Sí, vea, y es interesante porque ahí Isaías lo está describiendo con los golpes, todo lo que le hicieron a Jesús, y allí él lo escribe perfecto, que no hubo atractivo ahí en él. También en la persona humana vemos a Jesús, a un Dios sufriente. Por eso que los judíos no creyeron nunca en esta profecía. Así que Jesús para ellos fue un profeta. No solamente es un profeta que llegó hasta allí, y no es Jesús el Cristo, el Salvador del mundo. Así es, realmente fue despreciado, fue desechado, aún por el remanente de Dios que no reconoció en él quién era realmente. El apóstol Juan lo describe de esta manera: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Y realmente, como dijimos, pues su apariencia era realmente humilde. Su apariencia física no era atractiva. Tan es así que cuando Jesús está, dicen ellos, este no es el hijo del carpintero. Jesús era visto como el hijo de José, el hijo del carpintero, toda su vida. Y por eso ellos se sorprenden de todas las cosas que él hacía y de quién él declaraba ser. Entonces, a partir del versículo 4 al 9, si usted, amado televidente, lee allí esos versículos, va a ver que en esta parte de esta profecía es un rechazo ocurre el rechazo máximo en su muerte, el rechazo máximo, un rechazo que comienza en el versículo 1 al 3, pero que se
alcanza su plenitud en los versículos 4 al 9. Angustiado él, dice el versículo 7, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tal como ocurrió, fue profetizado por Isaías, aquí en este maravilloso libro del profeta Isaías. Sí, y tenía que cumplirse, ¿por qué? Porque Dios, Jesús, al morir, al sufrir, Él tenía que pasar por este sufrimiento. Es más, era necesario el sufrimiento. Y más adelante vamos a ver por qué era necesario. Así es. De hecho, sus discípulos, cuando Él les predice varias veces su muerte, ellos no entendían. Y ellos incluso se le oponían. Tanto es así que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuese Satanás, ni un servidor de Satanás, sino que la postura, la actitud que tomaba el apóstol Pedro era acorde con el propósito de Satanás, que era impedir el plan de Dios. Claro. Entonces, ellos no entendían realmente. Israel no entendía que él debía morir. Después lo entendió. Claro. Después entendió que si no ocurría esta muerte, este sacrificio, esta muerte vicaria y sustituta de Jesucristo en la cruz, no hubiese habido salvación para nadie. Porque justamente este sacrificio lo hizo Jesús muriendo no por sus propios pecados, porque él nunca tuvo pecado. La simiente del pecado no estaba en él. Y por otro lado, él tuvo una vida perfecta, sino por los pecados de la humanidad. Entonces, esta profecía nos confirma a nosotros que el plan de Dios es uno solo. Es que crean en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es que miremos la cruz de Cristo no como la mira el mundo, o la ha mirado el mundo durante estos 2000 y tantos años. Vemos cómo la cruz se representa con lo que ocurrió en la cruz. No fue cualquier cosa, fue el crimen más horrendo que puede existir, quitarle la vida a una persona. Y lo que representaba esa cruz, ese sacrificio en el cual el Señor incluso pierde la comunión por un momento con el Padre, sufre tanto. Entonces la gente pinta unas cruces y un Cristo allí de oro, algo diminuto, pero realmente no entienden qué significa la cruz de Cristo. Sí, es que la cruz de Cristo, esto es un principio, una enseñanza fundamental, que él tenía que pasar por ese sufrimiento para remisión de nuestros pecados, de la separación que teníamos nosotros con Dios. Pero ahora vino Jesús, que por medio de Jesús ahora nos va a dar a nosotros vida. Entonces la cruz representa muerte, pero también en la vida que vamos a tener nosotros. Por eso que la vida de Jesús es necesario seguirla analizando, ¿verdad? Que hubo una profecía, sí, y que se cumplió. Bueno, la vamos a ver cómo se cumple a pie de las Escrituras. Cada párrafo, cada oración se va a ir cumpliendo lo que está establecido en la palabra de Dios. Así es. Por eso que es necesario analizar todos los eventos a llegar a esa cruz. Hubo un arresto. ¿Cómo arrestaron a Jesús? ¿Cómo lo hicieron? Porque cuando arrestan a Jesús, estaba orando en Getsemaní el sol. ¿Y qué es lo que le pide allí al Padre? Padre, pasa de mí esta copa. Él se fue y después le dice uno, quedan vigilando ustedes. Ellos no vigilaron, se quedaron dormidos, porque Jesús sabía lo que venía después. Iba como dice tu hermano, tenía que pasar el Jesucristo sufriente.
el siervo sufriente. Ahora desde allí vamos a ver el siervo sufriente. ¿Cómo fue entonces ese arresto? ¿Y por qué sucedió el arresto de Jesús? Así es. El arresto de Jesús es narrado en los evangelios sinópticos. Lucas, Juan, Mateo, él lo narra. Y es curioso que, en el caso del evangelio de Lucas, recordemos que Lucas fue un recopilador de información, fue un historiador. Lucas no estuvo presente en estos eventos, a diferencia de Mateo y de Marcos y de Juan. Lucas no estuvo presente, pero él se dedicó a recopilar la información. Por eso él es muy detallista en algunas cosas, porque él tuvo tiempo de indagar, de escuchar y de leer los demás evangelios. Ahora, es interesante cómo el arresto de Jesús comienza con un acto de amor, pero un acto de amor fingido, porque Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, ¿qué señal dio Judas? Un beso. Vino Jesús, eso está en Lucas capítulo 22, del versículo 47 al 53. Dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Un beso. Solemos decir un beso, pero realmente cuando nosotros vamos al término que usa Mateo y Marcos en sus respectivos evangelios, ellos emplean un término griego que da la indicación de que no fue solamente un beso, sino una serie de besos. Fue un acto, un beso. Ese término representa un beso realmente muy encariñado, muy apasionado, que refleja verdaderamente un amor. Pero aquí sabemos, y por supuesto el Señor Jesús lo sabía, por las palabras que le dice, que Judas estaba dando un beso falso, un beso de la traición. Y entonces él viene acompañado de esa muchedumbre. Aquí dice que venía una turba y ahí estaban los líderes religiosos, había soldados. Y bueno, allí comienza pues todo lo que es el calvario, el sufrimiento del Señor. Sí, de hecho, el saludo de los judíos es un beso. Un beso, correcto. Un beso en ambas mejillas. En ambas mejillas. Entonces, pero ya Jesucristo conocía la intención de Judas. Por eso que le dijo, bueno, mira, me has traicionado. Pero ya lo conocía. Entonces, ese saludo, ese beso, de hecho, cuando vino la turba y lo besó, ya Jesús sabía que desde allí comenzaba el inicio del sufrimiento de Jesús, los padecimientos de Jesús. Porque después de allí hace un milagro, viene Pedro, desvaina su espada y va contra el sumo sacerdote, que es Malco, pero Jesús le dice, mira, ustedes no saben que yo tengo que padecer, es necesario que yo padezca. Así es. Y entonces cuando se enfrenta, le dice, bueno, mira, cuando Caifás o el sacerdote Ananías viene hacia Jesús, le dice, no, mira, yo sé, ¿quién es Jesús? Con su guardia, con la guardia que venía Judas, y le dice, ¿quién es Jesús? Y Jesús le dice, yo soy, y le repite, yo soy, pero ellos no creían, pero ya Jesús sabía que era necesario seguir padeciendo, y sobre todo es que se cumpliera la palabra de Dios, y allí es donde tenemos que afincar, que se cumpla la palabra de Dios. Así es. Que hemos estado profetizados. Amén. Pero como es necesario que todas estas cosas nosotros las estudiemos, las veamos y las analicemos a la luz de la enseñanza que nos dejan para nosotros, bueno, debemos cuidarnos de que nuestras actitudes en la iglesia, nuestras actitudes
delante de los hermanos y nuestras actitudes, primeramente delante del Señor, no sean actitudes hipócritas, porque el Señor escudriña los corazones y sabe cuando estamos haciendo las cosas con un amor fingido. A lo mejor podamos engañar al hombre en algún momento, pero del Señor nadie, Él no puede ser burlado. Otro punto resaltante que Daniel tocó aquí es la impulsividad del apóstol Pedro. Fíjense cómo todavía ellos no entendían, no aceptaban que eran cosas que debían ocurrir. Es necesario. Era el propósito y el plan de Dios y se estaba llevando a cabo tal como estaba profetizado. Y cuando el Señor plantea las cosas es porque se tienen que ocurrir, tienen que suceder. Porque el propósito era un propósito maravilloso, el mejor propósito de todo. El mayor acto de amor de toda la historia estaba por consumarse. Y justamente Pedro saca allí, dice el versículo 50, Lucas capítulo 22, y uno de ellos, aunque Lucas no relata el nombre del agresor, pero en otro evangelio sí está, que es Pedro. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, bueno, vemos que el apóstol Pedro, cuya vida quizás podamos abarcar en otro programa, ¿no? Él era muy impulsivo, pero esto quizás también, esa impulsividad, y podemos aprender de eso, de que cuando actuamos por impulsividad o por nuestra propia prudencia, sin discernir las cosas, nosotros podemos más bien ser piedra de tropiezo para la iglesia, para los propósitos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque quizás con el acto violento de Pedro pudo haber ocasionado que ellos acusaran a Jesús de dirigir una turba de delincuentes, una turba de personas violentas. Y bueno, quizás pudo haber empeorado las cosas, pero bueno, de igual manera el propósito se iba a cumplir. Ahora, era necesario que Jesucristo tenía que pasar por todas estas. Ninguno de los discípulos entendieron. Ninguno. Por eso que al final de Lucas capítulo 22, 53, al final dice, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Estaba diciendo eso, mira, pero llegó la hora. Y es necesario que ahora yo deba padecer. Entonces, bueno, comenzamos allí con el sufrimiento de Jesús y va hacia Pilato, donde se lava las manos, donde allí Pilato le dice, bueno, yo no veo ningún pecado en él, pero también Pilato tenía la potestad de dejarlo libre, pero para no reñir ni contender con los judíos que se lo llevaron, el sumo sacerdote se lo llevaron ante él, ¿a quién se lo remite? A Herodes. Y Herodes también le dice, y se lo vuelve a remitir a Pilato, y Pilato dice, bueno, mira, se lo entrego. Y como está, bueno, como estaba con las tradiciones de aquellos momentos, ¿qué es lo que pasa allí? Pasan dos cosas interesantes. Los judíos prefirieron ¿a quién? A Barrabás. Y mataron y condenaron a Jesús. Pero es una condena terrenal, lo enjuiciaron, pero en la parte terrenal. Pero volvemos a entender que ya esto era un plan perfecto del Dios Todopoderoso. Que Él tenía que pasar por eso. Pero muchos, de hecho, dan entendido de que Pilato fue bueno. No. Pilato, de hecho, él tenía la potestad para dejarlo. Pero lo que aquí le tenía el miedo, temor,
a la persona, no solamente al grupo de fariseos y al Sanedrín, a ese grupo de personas, y él prefirió entregárselo que dejarlo suelto, porque él tenía la potestad, claro, de dejarlo suelto. Claro que sí. Y él sabía que Jesús era inocente. Claro. Él sabía que Jesús era inocente. Entonces, él buscó la manera de escabullirse, de librarse de la responsabilidad, porque, bueno, él decía que él no había encontrado ninguna falta en Jesús, como dice allí, capítulo 23, versículo 22. Sin embargo, Poncio Pilato, la segunda vez que tiene a Jesús allí enfrente, él dudó, pues. Él tenía un carácter débil, un carácter totalmente cobarde, y se debatía entre la vida de Jesús y su propia vida, su propia reputación y su propia investidura, su propio cargo. Entonces él prefiere, pues, demostrando esa debilidad de carácter, entrega a Jesús a la voluntad del pueblo, a la voluntad de las autoridades que están allí. Realmente sabemos que es parte del plan trazado por Dios, que iba en camino, iba en marcha, iba de una manera indetenible, pero en ese transitar, ese plan, en ese transcurrir, nos va mostrando el carácter de cada personaje, cómo era ese carácter de Pilato, cómo era el carácter de Herodes, el mismo apóstol Pedro, de los fariseos, de todo ello, sí, Señor, de todo esto. La autoridad religiosa, pues la hipocresía, la maldad, pero el Señor va adelante. De hecho, como comenzamos, allí Jesús está haciendo pasos que se cumpliera lo que dijo los profetas, o lo que dijeron los profetas. Allí se estaba cumpliendo cada uno de los pasos. Él mudeció. ¿Tú eres el rey? Le dice Pilato. Tú mismo lo estás diciendo. Y esa era una expresión típica de ese momento, cuando uno decía, tú lo estás diciendo o tú lo has dicho, era equivalente a afirmarlo. Afirmarlo uno. Sí, por eso que eso, bueno, tú lo estás diciendo. Pero la otra cosa importante es que Jesús tenía que pasar todo esto con el plan perfecto. Y ahora, con ese plan perfecto, entonces se lo entregan a la turba, a los religiosos. Bueno, ahora se lo entregan a los fariseos. Van a crucificar. Y después proceden a crucificarlo, dejan a Barrabás como costumbre y van con Jesucristo y con los dos más presos que tenían allí. Entonces, en la muerte y crucifixión de Jesús, eso lo podemos allí ver en Lucas 23, capítulo 23, verso 26 al 48, cómo el doctor Lucas presenta en forma magistral, ¿verdad?, este evento importantísimo de la humanidad, y que ahorita nosotros, por medio de este evento de la crucifixión y muerte y resurrección de Jesucristo, ahora nosotros vamos a tener entrada libre al trono celestial. Ahora nosotros, mediante de Jesucristo, vamos a tener vida nueva. Una vida, tenemos vida, nos permite salvarnos. Y eso es importante, porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. ¿Y cómo lo muestra Lucas? Bueno, interesante allí. Sí, muy interesante. Ellos, bueno, lo primero que narra Lucas aquí es que tomaron un hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Hemos de imaginarnos que el Señor ya estaba agotado físicamente. Ya recordemos que Jesús, 100% Dios, 100% hombre, en su humanidad, toda la noche sin dormir, todos los eventos que ocurrieron la noche anterior en cuanto a su arresto, es natural que Jesús estuviese cansado, y tal vez ellos notaron la imposibilidad que tenía Jesús en ese momento para llevar esa cruz, para llevar algo tan pesado como lo era una cruz romana. Entonces, bueno, cogen a este hombre para que lleve la cruz, para que ayude allí. Y bueno, lo que ocurre luego, nosotros ya sabemos, pues, en esa vía dolorosa
Las mismas personas que antes quizás decían crucifíquenle, acompañaban allí a la turba. Y la cuestión está en que nosotros no debemos ver que fue un acto terrible. Incluso después que ocurre la crucifixión y todos los eventos que relatan la muerte, cómo ocurrió. Muchos vieron a Jesús con lástima, muchos de los presentes. Y también hoy en día quizás muchas personas, o sea, en nuestra humanidad, cualquier persona puede ver ese acto como verdadera crueldad, como un acto de maldad, y puede reconocer allí que eso no debió ocurrir, porque verdaderamente que fue algo muy cruel lo que le hicieron al Señor. Sin embargo, el Señor Jesús, no esperaba en ese momento de las personas, ni espera hoy en día lástima, ni compasión. No, lo que el Señor espera es que, vean lo que yo tuve que hacer en sustitución de ustedes, porque los que merecíamos estar en esa cruz y padecer todo eso, éramos nosotros. Pero el Señor fue una muerte sustituta, y ese es el sentido de la cruz. No es para que las películas cristianas que representan y escenifican estas cosas no se hacen para que la gente tenga un sentido de compasión o lástima por el Señor. No. Es para que la gente, su corazón, tocado por el Espíritu Santo, sea compungido y meditemos en lo que significó eso. Porque Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó allí. Jesús resucitó. Y está a la derecha, a la diestra del Padre, nos dice la palabra. Sí, lo importante de este video, de este podcast, es que la enseñanza de la cruz de Jesucristo es que Él tuvo que padecer. Y allí vemos el sufrimiento. Pero ¿qué pasó con ese sufrimiento? Él lo tenía que pasar para darnos nosotros vida y vida eterna. Nosotros los cristianos, lo que creemos en ese Jesucristo, no nos vamos a condoler con los golpes que le dieron, con los latigazos que recibió. No. Lo que Él pasó tenía que pasar, porque en esa cruz el que tenía que padecer somos nosotros. Pero como Él es el justo, el único justo, es Jesucristo, entonces Él tenía que pasar por eso. Y Él decía, es necesario. Cuando le dice, mira, todo ya está consumado. Las 7 palabras que Él en la cruz, Él dice, cada una de esas 7 palabras, ¿qué nos da a nosotros? ¿Qué enseñanza nos da a nosotros de esas 7 palabras? Bueno, de que allí tenía que pasar Jesús y decir, soy yo el que merezco la muerte. Es yo que yo debo morir para que ustedes tengan vida. Es necesario que yo muera. Que yo muera. Ahora ustedes, por medio de Jesucristo, van a tener entrada al trono celestial. Y esa es la enseñanza de cada una de estas palabras. Que hay principios profundos allí de analizar, de entender de cada una de ellas. De cada una de ellas. Donde dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Señor, que no seas tú consumando a cada uno, soy yo. Entonces, cuando también dice, aquí tu hijo, madre, ahí está. Aquí tu madre, aquí está tu hijo. Hijo, está tu madre. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hacer, mira, yo me voy a ir. Yo me entregué y ahora yo voy a ir para el cielo. Es una metáfora. Cada una de ellas, una figura literaria, haciendo comparación con la humanidad. Así es, sí, realmente la primera frase o palabra de Jesús en la cruz es contundente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso muestra también, primeramente, el carácter de Dios. Dios compasivo y perdonador,
que a pesar de lo que le estaban haciendo allí esas personas, él quería pues que ellos tuvieran una oportunidad de arrepentirse. Correcto. De arrepentirse una vez consumado todo el acto, todo este acto de amor, todo este plan divino, que ellos también tuviesen oportunidad de arrepentirse y de ser salvos. Y así también el Señor dice varias cosas. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Resaltando también la responsabilidad que Él tenía, que tenemos todos, de honrar a nuestros padres, de honrar a nuestras madres. Y la deja al cuidado allí de Juan. Más adelante dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que el Señor, cómo fue ese abandono? ¿Por qué Él dice estas cosas? Realmente se rompió la comunión. Y cuando Él dice en oración, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, Él no se está refiriendo a que el Padre le evitara el sufrimiento físico, ni el dolor, sino que el mayor sufrimiento del Señor fue haber perdido la comunión. El Padre le dejó, por un momento, le dejó solo. Por un momento lo odió. Por un momento, digamos, todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, fueron condensados. Imagínense una línea del tiempo, fueron condensados y fueron puestos sobre Jesús. Y Él cargó con todo eso, al punto de que el Padre descargó toda su ira sobre Él. Eso es correcto. Allí la enseñanza principal es que Dios iba a separar esa comunión. Y la separación para Él era algo tan profundo de que era la separación de Cristo es como el pecado. Que todo, porque Él tenía que cargar todo el pecado, la ira, todo el pecado, y la ira de Dios venía sobre su Hijo. Y por eso que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese momento, ese tiempo donde Dios se iba a separar de su Hijo. Y ese es el dolor más grande que tuvo Jesús. Y nosotros debemos ver esa separación, que nosotros también debemos estar íntimamente ligados con Jesucristo, con Dios, en todo momento, porque la separación es muerte. Así es pecado, y eso allí es una enseñanza profunda donde nosotros debemos también intimar con nuestro Señor Jesucristo, y eso es hermoso, y eso es, claro que sí, hermosísimo. También dice el Señor, tengo sed. En algún momento muestra esa, en esa humanidad de Él también, en su humanidad, muestra sed. Así como Él sintió hambre cuando estuvo después de 40 días ayunando en el desierto. Aquí vemos que también en su humanidad Él siente sed. También dice el Señor, todo está consumado. Y dice Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque cuando Él dice que tiene sed, le dieron vinagre. Le dieron vinagre. Y esto para que se cumpla lo que está también profetizado, lo que está en la Escritura. Eso lo vamos a encontrar en el Salmo 22, 18. No, Salmo 69, 21. Es correcto. Allí le dieron vinagre. Empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahora, cuando dice consumado es que ya las profecías se cumplió. La tarea de Jesús está ya la Escritura se ha cumplido. Yo vine para esto. Ya se cumplió todo lo que se hablaron de mí, todo lo que profetizaron aquellos grandes hombres de Dios, se cumple hoy a través de ese acto. De ese acto. Sí, y ese consumado es
refleja que no le debía nada ya a la humanidad en cuanto al plan que él vino a cumplir. Todo lo cumplió. Lo religioso, lo ceremonial, el sacrificio, todo, absolutamente todo había sido consumado. Consumado. Y dice en Lucas capítulo 23, versículo 46, la última palabra del Señor en la cruz. Que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió. Bien, vemos entonces que después ocurren muchas cosas. Ahí se oscurecen los cielos, un terremoto, el velo del templo, un velo que tenía aproximadamente 10 centímetros de grosor, ¿sí? Velo de arriba abajo. Eso fue rasgado completamente, se rascó, en señal de que ya ustedes no necesitan de esto. No. Ya no necesitamos esto. La entrada ahora es libre y directa al Padre. ¿Pero a través de quién? Eso. A través de Jesús. No es a través de María. No es a través de ningún santo, de ningún ídolo. No es a través de cualquier religión. No es a través de creer en Dios a mi manera. Es a través de Jesús y de la manera como está establecido por Dios en su santa palabra. Correcto. Bueno, sí, aquí Jesús, entonces se cumple la palabra, se raja el velo, como dices tú, y ahora tenemos entrada al trono celestial, y después Jesús no quedó en la tumba. Jesús resucitó. Gloria a Dios. Y al tercer día, como estaba escrito, resucitó. Y allí cuando Él resucita, hay eventos interesantes donde evidencias claras que Jesús, el de Nazaret, el hijo de José y María, se le aparece. Y allí es donde empieza la gente a creer, ¿verdad? Que este era el Cristo. Este era el enviado de Jesús. Los mismos discípulos. Vemos la incredulidad de Tomás. Es correcto. Entonces, pero vemos que Jesús allí no se quedó, resucitó el tercer día. En camino de Maús se le aparece a los 12, a María. Bueno, primero se le aparece a la mujer. Es interesante también eso. Bueno, pero aquí vemos entonces que la vida de Jesús para nosotros es importante. Es un pilar. Es fundamental para nuestra fe cristiana. Así es fundamental. Y Dios no se conformó con escribir un solo evangelio, sino que nos dejó 4 evangelios. Para que nosotros, las cosas que no están en alguno, están en el otro. Y nosotros podemos estudiar la palabra de Dios de una manera integral. Vamos a encontrar entonces la perfecta narración de cómo ocurrieron todas estas cosas, detalle a detalle. Bien, amados amigos y amados hermanos que nos miran a través de este canal, hemos llegado al final del tema de hoy. Y con esto damos por terminado la serie de Jesús, de la vida de Jesús. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Esperamos que esto haya sido de edificación para sus vidas, tanto como lo fue para nosotros el estudiar esta palabra y el exponerla aquí en este episodio de Huellas Bíblicas. Recuerden compartir y recomendar este podcast, este video, a través de sus redes sociales. Suscríbanse al canal Huellas Bíblicas y denle like y puedan suscribirse y compartirlo con sus familiares, con sus amigos. Háblenle a la gente de Jesús, recomiéndale este y cualquier programa pues de sana doctrina a las personas para que conozcan de Jesús. Hoy más que nunca es necesario que la gente conozca de Jesús y se acerque a Dios. Les esperamos en nuestros próximos encuentros en Huellas Bíblicas, conociendo a los siervos de Dios y sus enseñanzas. Dios les bendiga, Dios les guarde.